Durante buena parte de la generación de los 32-64 bits, Crash Bandicoot fue considerado la mascota de la consola PlayStation. Con el tiempo, debido a la pérdida de la exclusividad con Sony, el marsupial se estrenaría en más plataformas. Una de ellas fue la Game Boy Advance, llevándose sendas entregas, la mayoría de muy buena calidad. Estas hacían uso de gráficos prerenderizados, con el fin de darles un aspecto más parecido al de las máquinas superiores en potencia, además de seguir lógicamente un desarrollo en 2 dimensiones, debido a las capacidades de la consola. ¿Quién imaginaría que muchos años después alguien sacaría un nuevo juego de Crash para esta consola, con un precioso aspecto estilo pixel art? ¿Deseas conocerlo? Pues entonces, no esperemos más. Sin más preámbulo, comenzamos. Crash Bandicoot Twisted es un juego nuevo del marsupial para la Game Boy Advance, siendo una mezcla entre fangame y homebrew. Su creador lleva por nombre Darcy Reiner, usando para su desarrollo el framework AGB-RS, bajo el lenguaje de programación Rust. El título es sumamente corto, de hecho solo tiene un nivel, pero suficiente para sacar conclusiones interesantes. Lo más llamativo desde un inicio son sus preciosos gráficos en 2 dimensiones, totalmente dibujados, 100% pixel art, sin uso de nada pre-renderizado, lo que le da un toque espectacular y despierta a su vez una duda en nosotros. ¿Por qué no hicieron una entrega oficial con este tipo de arte en la portátil si le queda tan bien? Tal vez era la tendencia de la época, porque es verdad que hay bastantes juegos con gráficos pre-renderizados en esta consola. La animación de Crash está muy detallada y se mueve de forma muy fluida. Incluso tiene una secuencia el personaje si lo dejamos sin mover un rato. Los fondos no se quedan atrás, con muchos elementos y coloridos. El diseño del nivel está muy inspirado en la primera etapa de la entrega de Game Boy Advance Hugh's Adventure. Es prácticamente un calco. También comparte casi los mismos enemigos, aunque con cambio de color y alguno nuevo para esta demostración. En la música y efectos de sonido no hay novedades, son los mismos de las entregas oficiales. El control también se mantiene igual, con A salta, B es para girar, y con el R nos agachamos. Y pulsando adelante o atrás más este gatillo, nos barremos. También añade ciertos movimientos especiales, como el doble salto o caer de platanazo. No obstante, se han omitido otros, como la capacidad de correr o el giro extendido. Tenemos una War Room, aunque no sirve de mucho ya que solo hay una etapa, e incluye también la fase de bonus. Es verdad que solo tener un escenario es un tanto decepcionante, que hace que te lo pases en un par de minutos más o menos. Sin embargo, podemos extender su duración si buscamos todos los coleccionables, como la gema ubicada en el transcurso del nivel, el diamante si rompemos todas las cajas, o la reliquia al pasar la prueba contrarreloj. No obstante, aún así, no está libre de errores, como los fallos en las rutinas y cajas de colisión, así como también algún que otro bug. El título lo puedes jugar en una Game Boy Advance con un cartucho estilo Everdrive o en tu emulador favorito. Yo usé en este caso MGBA. Llegamos a la pregunta del $1.000.000. ¿Se convertirá en un juego completo? Lo dudo, ya que su autor está trabajando en otros proyectos, siendo este Crash Twisted una prueba para mejorar sus habilidades en programación y en diseño estilo pixel art, aunque uno nunca sabe. En fin, una excelente demostración para la portátil de Nintendo. En conclusión, siempre nos llena de felicidad ver un nuevo juego para la Game Boy Advance, y más aún siendo un título de Crash Bandicoot. El mismo cuenta con unos gráficos preciosos de estética pixel art, muy nítidos y excelentemente animados. Ojalá hubiéramos tenido algo así en la época. Lástima que sea tan corto. Ojalá en un futuro le agreguen más contenido, porque verdaderamente quedamos con ganas de más. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido
este nuevo Crash Bandicoot Twisted para la Game Boy Advance. ¿Te encantan sus gráficos en 2D dibujados? ¿Quedaste picado? Déjamelo saber en los comentarios. Igual de asombrosas son las ofertas en Eneba, con su promoción juegos más baratos que un dulce, videojuegos desde $1, son precios de locura, así cualquiera juega. Además, puedes añadir saldo a tus juegos online y servicios de streaming favoritos. Y si usas el link de la descripción, te puede salir más barato. Ahora ya puedes patrocinar al canal a través de Patreon. Al obtener una membresía galáctica, podrás acceder a beneficios como acceso anticipado al contenido, mención fija honorífica en todos los videos y numerosas ventajas futuras, como directos exclusivos para miembros, concursos y más. No pierdas la oportunidad de unirte a esta comunidad, que no para de crecer gracias a tu apoyo. Si te gustó este video, aquí te dejo dos opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.